Hoy, 11 de marzo, se festejan los 2 años del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Hace un poco más de 2 años, en efecto, fue el presidente de derecha mejor electo, con cerca de 3.800.000 votos, el casi 55% de las votaciones. Un verdadero día de fiesta para muchos. Hoy, su gobierno tiene un respaldo, según las encuestas, que oscila entre 6 y 12%. ¿Qué ha pasado con el pueblo chileno 2 años después de la euforia? Porque parece que, al igual que en el poema de Pablo Neruda, que nosotros los de entonces ya no somos los mismos. En un poco más de 4 meses hemos visto 2 marchas de dimensión histórica. La primera fue contabilizada a altura de 2 millones de personas. La segunda está rodeada de polémica en cuanto a su masividad, cuando casi todo nos muestra que tenía una idéntica cantidad de gente. Pero esta, además, no siendo la misma gente que la vez anterior. Acá hay 2 cosas muy llamativas. La primera es que después de varios meses de discurso y relato mediático acerca de la violencia y represión, y con el coronavirus por lo demás, se repite un mismo escenario en la calle. Lo segundo que llama la atención es el relativismo que rodea esta última marcha del 8M, que logrando lo que ya se hizo hace algunos meses atrás, logra en realidad una hazaña superior. El fenómeno del 18 de octubre no se ha ido, ni calmado, sea a toda vista reforzado. ¿Cómo responde el gobierno? Acusando a un señor de la tercera edad que recibió una paliza aplicando la ley antibarricada, cuando al mismo tiempo los manifestantes pro rechazo en Providencia, Santiago, no son controlados en sus actos de violencia, y cuando en San Miguel, por ejemplo, faltan efectivos de fuerza del orden. Seriamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Alguien sabe lo que está pasando? Siempre es útil recurrir a la filosofía para tratar de entender los fenómenos. En su libro El desacuerdo, el filósofo francés Jacques Rancière indica que, resultante de la tradición del pensamiento filosófico clásico, 2 términos se confunden bajo el único vocablo de política. Él opera una distinción entre las 2 dimensiones de lo relacionado con la gestión y la actividad de la vida colectiva. Él aplica 2 conceptos para el mismo concepto de política, el concepto de policía y el concepto de política. Desde su enfoque, la policía, nada que ver con Carabinero y la PDI, se puede definir como el orden natural de la dominación de unos sobre otros. Este orden se basa en la distribución estricta y jerárquica de los lugares que uno ocupa en ese esquema y las funciones mismas que le corresponden a cada uno. Hay 2 modos principales para legitimar el poder. La dominación basada en la filiación, ejemplo de eso, la realeza en derecho divino, por ejemplo, y la dominación basada en la riqueza. Pudimos ver en la antigua Roma los derechos de los patricios sobre los plebeyos, luego los de la burguesía sobre el proletariado, o menos marxizante para no asustar a nadie, la dominación de los ricos sobre los pobres. Siguiendo con la concepción de Rancière, la política, el segundo concepto que él utiliza aparte del de policía, es el proceso singular por el cual parte no contabilizada de la gente, no tomada en cuenta y consideración, irrumpe con fuerza en el espacio descrito a través del concepto de policía. Un conjunto de personas decide desafiar ese supuesto orden natural de las cosas, haciendo escuchar la expresión de un mal sufrido, de un malestar. La política, para Rancière, no debe entenderse como un orden sustancialmente establecido, un orden concreto, lo que define precisamente el concepto de policía, sino la política es un modo de subjetivación, es decir, la manera de cómo percibimos la realidad y manifestamos de ese modo nuestra subjetividad, es decir, nuestra visión de las cosas. Según el filósofo, puede surgir una nueva comunidad que va a poner en tela de juicio el orden establecido, la que va a ir en contra de la lógica imperante. Esta gente, que no cuenta mucho en el edificio estructural del orden policial, esta comunidad del litigio, como él lo llama, se quiere identificada, si no con toda la comunidad, por lo menos con gran parte de ella, y expresaría la verdad de la democracia desde la óptica del poder de aquellos que no tienen título de mando, es decir, desde los de abajo.
Cuando hoy estamos debatiendo acerca de una eventual nueva constitución, según el enfoque de Rancière, estaríamos en plena política, porque se quiere establecer un nuevo marco para un nuevo orden. Y si nos detenemos un rato, nos damos cuenta que esta discusión que se ha instalado en nuestro país fue la resultante del actuar de un segmento que logró empatizar su descontento con una gran mayoría de nuestra sociedad, poniendo en tela de juicio paulatina y gradualmente elementos de nuestro orden natural de las cosas. Surgió en Chile, desde octubre, una comunidad de litigio, porque innegablemente, y a pesar de los desmanes que aún van a continuar, amaneció una nueva subjetivización de los individuos, es decir, una nueva manera de percibir la realidad, y eso sí, de manera indiscutible, es un fenómeno transversal y sobre todo un fenómeno con el cual se debe hoy imperativamente componer. Toda la dificultad radica en saber en cómo reestructurar a este Chile, en este Chile, esa espontaneidad popular, considerando acá tajantemente que lo es y no viendo control detrás de las rocas. Reitero, ver 2 millones de personas en las calles, de manera impresionante además en Antofagasta, 2 veces en un poco más de 4 meses, nos indica como país que una gran cantidad de personas, excluyendo al lumpen que en cualquier explosión social y en cualquier lugar del mundo aprovecha este tipo de circunstancia, consideran que la mejor manera de manifestar su descontento, de expresarlo, es salir a la calle y participar a las marchas. Es decir, si llegan al punto de hacer esto con tanto desenfreno, es porque consideran que las correas habituales de transmisión, las vías tradicionales de expresión, están todas viciadas y siempre hacen ganar a los mismos. En desmedro de siempre los mismos también, son siempre los mismos que pierden. A 30 años del regreso de la democracia que hoy en día conmemoramos con algunos mucha emoción, vemos que a esta misma democracia le cuesta mucho contener, digerir, absorber la situación de descontento social que estamos viviendo. Pero ¿habría realmente algo que festejar hoy en día? Diría de manera provocativa. Fíjense quiénes festejan. Y todo esto no nos estaría demostrando que la tan reivindicada transición no ha tan realmente ocurrido en los hechos. Recordemos que la transición democrática ocurrió en base al mismo texto que dejó el legado el régimen de Augusto Pinochet. Recordemos que la misma persona que fue uno de los gran protagonistas de la transición a final de los 80, inicio de los 90, fue el mismo que justificó el golpe de Estado que él llamaba pronunciamiento pocos días después del 11 de septiembre. Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Es a esa misma persona a quien se le rendirá homenaje en la Biblioteca del Congreso Nacional hace algunos años atrás, homenajeando el libro Patricio Aylwin, Una vida republicana. Un político, supuestamente republicano, quien justificó un quiebre institucional de la República y validó la transición democrática que implementaron los mismos que habían protagonizado el quiebre. Quizás ese republicanismo tiene la solidez que nos muestra, que nos está demostrando nuestra democracia estos últimos meses y sobre todo estos últimos días, esencialmente posteriormente a la última marcha del 8M. La misma democracia que hace que una cantidad no menor de personas sueñan con una solución no tan democrática a lo que estamos viviendo.
a simplemente 30 años de la resultante de la victoria del no al plebiscito de 1988. Algo esto nos está diciendo acerca de los supuestos ingleses de América Latina.